Continuando con nuestro programa, me voy a permitir presentar al siguiente ponente, quien nos hablará acerca del contexto histórico y legal de las administraciones portuarias integrales. Él es abogado titulado por la Universidad Autónoma de Veracruz, Villarrica. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector marítimo y portuario, con un sólido conocimiento de las normativas y regulaciones que rigen este ámbito. Su trayectoria lo ha llevado a colaborar en proyectos estratégicos como el proceso legal para la ampliación del puerto de Veracruz, aportando una visión jurídica fundamental. Actualmente se desempeña como gerente jurídico de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, ASIPONA, donde lidera la gestión legal de operaciones portuarias y vela por el cumplimiento estricto de la legislación vigente. En paralelo, está cursando una maestría en Derecho de las Empresas en la Universidad Anáhuac, lo cual enriquece su formación y le permite abordar los desafíos del sector con una perspectiva integral y estratégica. Con un compromiso inquebrantable hacia la excelencia y la mejora continua, ha sido pieza clave en el fortalecimiento de la infraestructura y competitividad del puerto, contribuyendo directamente al desarrollo económico de la región. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado Jaime Lara Carrión. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Mi nombre es Jaime Lara Carrión, soy gerente jurídico de la ASIPONA Veracruz, la administradora portuaria del puerto de Veracruz. Algunos lo conocen, otros no. Primero que nada, quiero darles un mensaje por parte de mi vicealmirante, Carlos Ignacio Velázquez Ciscareño, director general de la ASIPONA Veracruz, que hubiera querido estar por acá, nada más que tenía una comisión en la Ciudad de México. Por otro lado, quisiera agradecer al maestro Guillermo Solís, por ahí anda, se me perdió, pero bueno, por ahí anda, del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, por la invitación a la ASIPONA Veracruz y en particular a su servidor. Quiero platicarles primero un poquito de mi vida. Yo soy veracruzano, nací en Veracruz, estudié toda mi vida en Veracruz, incluso la carrera la estudié también en Veracruz. Pero ¿qué pasa en Veracruz? Lamentablemente muchos, y me incluyo yo cuando era un pequeño puberto de 14 años, no conocemos el puerto de Veracruz. ¿A qué me refiero con esto? Vemos los barcos pasar, vemos contenedores, vemos sacos, pero no entendemos qué es un puerto. Nos vamos de la tierra hacia el mar y dejamos por hecho que va a haber un lugar donde atraque ese barco. Sin embargo, es importantísimo esa sinergia barco, puerto, ciudad. Y estamos dejando de lado ese punto intermedio que es el puerto como tal. Por eso, la verdad es que estamos muy orgullosos en el puerto de Veracruz y primero que nada quiero mostrarles un video para que vean de lo que se trata el puerto de Veracruz específicamente. Adelante, por favor. Bien, por ahí hubo un problemita al principio, pero creo que se escuchó bastante. Entonces, de aquí pasamos a qué nos referimos con una administración portuaria integral. Vamos primero a lo práctico. Vamos primero a lo práctico. ¿Qué es la ASIPONA Veracruz, la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz? Es una empresa, una entidad de participación estatal mayoritaria. ¿Esto qué quiere decir? Es una empresa de gobierno. Tenemos accionistas al gobierno federal de Banobras. ¿Y a qué se dedica la ASIPONA Veracruz? Bueno, pues básicamente en su objeto social tiene la administración de un puerto. ¿Y a qué vamos con esto? Pues bueno, tenemos que entrar a mucha legislación que más adelante vamos a ir viendo porque es un derecho, es un congreso de derecho portuario y marítimo, pues obviamente es lo que más nos interesa. Entonces, ¿qué pasa con esto? El gobierno federal le da a esta empresa paraestatal un título de concesión. Y este título de concesión tiene diversas obligaciones que le gestiona a esta empresa paraestatal, que es una SADCB, una sociedad anónima de capital variable, como muchos las conocemos, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos y las misiones de estas entidades llamadas administraciones del Sistema Portuario Nacional Veracruz? Perdón, del Sistema Portuario Nacional, antes administraciones portuarias integrales, como lo van a encontrar en la Ley de Puertos. Básicamente es la expansión, modernización, seguridad, desarrollo de infraestructura y mantenimiento de los puertos. Esas son nuestras bases y es lo que nosotros estamos obligados a hacer. Ahorita más adelante les voy a ir platicando por qué llegamos a este esquema en México, ¿no? Entonces, aquí podemos ir viendo la línea del tiempo de cómo llegamos a este momento histórico en los puertos en México. Hablando del puerto de Veracruz, pues bueno, como todos conocen, pues es el primer puerto de México, es el puerto que en su momento Porfirio Díaz vio una visión para podernos conectar con Europa, que obviamente en ese momento era la meca del comercio marítimo. Hoy en día pues ya no estamos hablando en ese contexto y llegaremos a ese punto, ¿no? Pero finaliza la construcción del puerto de Veracruz desde 1902, por eso es que nos denominamos el primer puerto de México. Posteriormente, algo que mucha gente no sabe, la primera entidad de gobierno que tenía encargada los puertos pues era la Secretaría de Marina, que en ese momento pues era más bien la Armada de México, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo lógico, era una infraestructura básica, indispensable para el país, porque de ahí venían mercancías y ya en el futuro empezaron a salir mercancías del país y obviamente era muy importante porque por ahí podían llegar barcos extranjeros a querer invadir los puertos mexicanos y el territorio mexicano. Entonces, posteriormente en 1976 se decide cambiar un poco el rumbo y se dice, no, vamos a mejorar esto y vamos a volverlo un tema meramente mercantil. ¿Qué es esto? Pues lo pasan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahora ya se llama Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pasa al dominio de todos los puertos de México y obviamente a la regulación y mejoras, etcétera, pasa a esta nueva secretaría. ¿Qué pasa en Veracruz específicamente? Porque es donde estamos, es donde más les puedo platicar. Pues tenemos un problema en todos estos años que maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y nos lleva a un evento cúspide que muchas veces lo hemos escuchado en las noticias porque algún sindicato se ha quejado o porque simplemente nos gusta leer la historia de los puertos mexicanos. ¿Y qué ocurre? Viene la requisa del puerto de Veracruz. Esta situación, pues bueno, lamentablemente fue un mal necesario para el puerto. ¿Cuál era el problema? Si algunos son de aquí o crecieron aquí o han escuchado historias, veían que vendían perfumes, que vendían plumas, que vendían camisas, todo importado y todo decían que venía bajado reciente del barco. ¿Qué pasaba? Había una falta de control en todos los puertos mexicanos y en particular en el puerto de Veracruz, porque se empezó a controlar ya no por el gobierno, sino que se empezó a controlar por particulares que ni siquiera eran particulares organizados, eran particulares que simplemente tenían acceso a ciertas mercancías y empezaban a hacer robo hormiga y de repente lo veíamos en el bulevar vendiendo cosas, ¿no? En el malecón vendiendo cosas y seguramente algunos de ustedes o algunos de sus papás o de sus abuelos en algún momento compraron algo así. Pero sí aclararles que si hoy en día alguien les ofrece algo y les dice que es bajo del barco, es falso, ¿eh? Seguramente es un producto chino y no caigan en la estafa. Posteriormente de esta requisa, ¿qué pasa? Pues obviamente es un shock cultural, económico y legal en México. ¿Y qué tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir que tiene que venir el gobierno a legislar. El poder legislativo tiene que venir a legislar. ¿Qué va a pasar con los puertos a partir de este momento? ¿Estamos en un problema? Sí, estamos en un problema. ¿Ya lo detectamos? Sí, ya lo detectamos. ¿Ya hicimos el uso de la fuerza? Ya hicimos el uso de la fuerza. ¿Ahora qué pasa? No, pues no podemos dejar que se vuelva a ocurrir esto. Y entonces surge la nueva ley de puertos, esto en el año 1993. Y en esta nueva ley de puertos de 1993 surgen las figuras de las administraciones portuarias integrales. Estas administraciones portuarias integrales obviamente son un esquema mixto. ¿A qué me refiero con mixto? Esto a lo mejor es una visión muy particular, pero creo que muchos la pueden compartir en el momento en que nos pongamos a estudiar esta situación. Es una empresa del Estado, pero es una sociedad anónima de capital variable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Le tienes que reportar al gobierno todas tus acciones, todas tus políticas, todas tus bases, pero no dejas de ser una empresa mercantil. Entonces, ¿qué tienes que generar? Recursos. No puedes simplemente existir y administrar algo. No, tienes que administrarlo y generar recursos de esa administración que estás generando. Ese es el parteaguas de todo esto que vamos a seguir viendo ahorita más adelante. ¿Por qué? Porque obviamente hay que generar recursos y esos recursos se tienen que volver a invertir para seguir generando más recursos. No se puede quedar estático el dinero. No somos empresas que solo generemos gastos, sino somos empresas que generamos riqueza al país.
Posteriormente, después de 1993, con esta creación, en particular la Cipona de Veracruz inicia operaciones en febrero de 1994 y posteriormente, en el 2020, viene otro parteaguas en el sistema portuario nacional, donde se decide por políticas del Poder Ejecutivo cambiar de nueva cuenta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. ¿Esto por qué? Porque obviamente se estaba viendo que no había una buena coordinación entre los puertos del país. ¿Qué es esto? Y por eso de ahí viene el cambio de nombre. Se está buscando que este sea un sistema portuario nacional. Estamos buscando que todo el país crezca, que no solamente Veracruz crezca, que no solamente Altamira crezca, que no solamente Lázaro Cárdenas crezca, sino que todos los puertos de México puedan crecer y ahora sí que volvernos un juggernaut portuario para que cualquier tipo de carga que quiera llegar a México tiene dónde llegar, ya sea en el Golfo de México o en el Pacífico. Esto obviamente, todo lo que queremos son resultados. Entonces también aclarar que no es un experimento, a lo mejor en el 2020 sí se podía tomar como un experimento, pero al día de hoy, en el 2024, aquí estoy refiriendo al 2023 porque las estadísticas cierran hasta el final del año, pero en el 2023 conseguimos el mejor año de los puertos en México en cuestión de carga y de ingresos para la nación. Aquí podemos ver un poco los puertos que hay en México, las Aciponas, hoy en día, antes Apis, está remarcada en rojo Veracruz, porque es donde nos encontramos, pero sí podemos aclarar que existen muchas muy importantes, ¿no? Algunas en proceso de desarrollo, otras que ya están totalmente desarrolladas, como puede ser Manzanillo, como puede ser Lázaro Cárdenas, como puede ser el caso de nosotros de Veracruz y por supuesto Altamira en la zona norte del Golfo de México. Los demás puertos no es que no estén desarrollados, es que están en etapa de desarrollo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver que perdón, ahora vemos, Veracruz maneja muchos tipos de cargas, pero hay otros puertos que se dedican a cargas específicas. Por ejemplo, Coatzacoalcos no es que esté subdesarrollado, solamente que se dedican totalmente a una carga de derivados de petróleo. Entonces, por eso es que a veces no los vemos en todos lados anunciados y como que en todo el tema logístico, como lo estamos platicando en el presente Congreso, ¿no? A veces lo vemos más rezagado a solamente un tema de Pemex. No obstante, ya tenemos proyectos como Sistema Portuario Nacional para buscar expandir ese tipo de puertos en otro tipo de mercados. Lo vamos a ver más adelante. Obviamente con el contexto legal, pues hay que platicar que el puerto, que la Cipona no lo es todo. Obviamente existen muchas autoridades que participan en estos puertos. ¿Qué podemos destacar? Bueno, la COFEPRIS, que se dedica a reducir los riesgos de salud de la población, Senacica, que es prácticamente lo mismo, pero sobre vigilancia epidemiológica en las cargas, sobre todo en las cargas de graneles, etcétera. La SADER, que es la introducción al país de plagas y enfermedades en el sector agroalimentario. La Secretaría del Medio Ambiente, que obviamente todos la conocemos, con la Profepa, están verificando todo el cumplimiento de la legislación ambiental. El Instituto Nacional de Migración, esto por cuanto hace a las personas. La Profepa, que es el tema de observancia y normatividad ambiental, va en conjunto con la del medio ambiente. Y aquí viene, aparte, la sanidad internacional, que verifica el estado de salud de todos los tripulantes. Y aquí viene algo muy importante que quiero destacar. La CEMAR tiene una participación indispensable en los puertos de México. En este aspecto, ¿a qué me refiero? Ellos tienen la autoridad marítima y la autoridad portuaria. La autoridad marítima la representa la Capitanía de Puertos, que por ahí tenemos a un representante por aquí en el Congreso, y la autoridad portuaria la representa la Dirección General de Puertos, que también tenemos el gusto de tener por acá al director. Y esto es muy importante porque mucha gente no lo conoce. ¿A qué me refiero? En otros países el administrador portuario es la autoridad portuaria. Aquí tenemos un esquema distinto. Aquí básicamente las Aciponas son una parte más en el engranaje del negocio y las autoridades son otras. Las autoridades es la Dirección General de Puertos, las autoridades es la Capitanía de Puertos en materia marítima, ¿no? Entonces eso es importante destacarlo y seguramente más adelante con las ponencias del Director General de Puertos podrán detectarlo más fehacientemente, porque luego muchos desconocen este tipo de autoridades y desconocen este tipo de procesos porque se van totalmente, como lo decía al principio de la exposición, se van de la ciudad al barco. Y se olvidan que hay todo un trámite intermedio, que es donde interviene la logística y donde interviene todo este tipo de trámites legales con los puertos. Obviamente los puertos, pues ¿qué es lo importante de los puertos también? Su contexto
tanto geográfico, tanto hacia tierra como hacia mar, el foreland y el hinterland. El hinterland del puerto de Veracruz, aquí lo podemos observar. Obviamente nosotros pues nos hemos dedicado a hacer las gestiones correspondientes para tener conexiones con todas las vías ferroviarias. Tenemos 2 líneas ferroviarias en el puerto de Veracruz, que es el único puerto de México que lo presenta actualmente. Todos los demás están trabajando en poder gestionar eso. ¿Por qué? Para la libre competencia tanto de todas las líneas de ferrocarriles que hay en México, ¿no? Aquí podemos ver, de hecho con líneas ferroviarias podemos llegar hasta Estados Unidos, pero obviamente ya no podemos manifestarlo como nuestro hinterland, pero sí es posible llegar, ¿no? Nuestro foreland, pues obviamente Europa, África, algunos países de Asia Central y Norteamérica sobre todo son nuestros países más. Aquí es lo que les comentaba, la conectividad ferroviaria. Podemos llegar hasta Estados Unidos y también un proyecto muy importante de los puertos hoy en día es el conector interoceánico y como pueden ver, Veracruz va a formar parte del mismo. Esto es importantísimo porque estamos tratando de hacerle competencia al Canal de Panamá. Esperemos que se logre con el apoyo de todos ustedes que se están dedicando a la logística portuaria, ¿no? Y el comercio marítimo. ¿Qué cargamos en Veracruz? Era un poquito lo que les comentaba hace rato. Obviamente hay puertos que se dedican solamente a un tipo de carga o a 2 tipos de carga o incluso 3 tipos de carga. En Veracruz tenemos todos los tipos de carga. Lo único que nos hace falta y estamos tratando de traerlo son los cruceros, que obviamente los cruceros pues tienen más un tema de impacto turístico y pues es un poco difícil nosotros también entrarle a meter tema turístico en la ciudad, pero estamos platicando con las autoridades correspondientes para ver si es viable traer el negocio del turismo. Obviamente manejamos contenedores, carga general, granel agrícola, vehículos, granel mineral, fluidos, cabotaje, sobredimensionados y tenemos un astillero, que por ahí también tenemos un representante por ahí atrás del astillero en Veracruz. ¿Qué compone el puerto de Veracruz? Compone la Bahía Sur, que es el puerto viejo que todos conocemos, construido por Porfirio Díaz, y tenemos la nueva Bahía Norte. Actualmente la Bahía Norte se sigue en proceso, se puede hablar de que estamos en una primera etapa, pero esperamos que para el 2030 podamos estar diciendo que ya está en operación la segunda etapa del puerto de Veracruz. Obviamente esto depende de muchos factores que más adelante podrán ir viendo. Adicionalmente tenemos áreas que se llaman unidades de manejo ambiental, esto autorizado por la Semarnat, porque obviamente como somos una SADCB y tenemos manifiestos de impacto ambiental autorizados, también tenemos que ver por el tema del medio ambiente y esta es una de las tantas medidas que tomamos. La tasa media de crecimiento anual en el puerto de Veracruz ha sido 6.3. Como pueden ver, hubo algunas, ahora sí que enfermedades, como todos lo padecimos con la pandemia. No obstante, hemos tenido una buena recuperación en los últimos años, sobre todo con el manejo de la Secretaría de Marina. De igual forma, ¿por qué manejamos los TEUs? Porque obviamente el contenedor fue lo que cambió el comercio marítimo internacional y obviamente es la estadística que todo el mundo quiere ver. Oye, ¿cuántos contenedores manejas? Oye, sí, pues sí, manejo contenedores, pero en realidad manejo muchísimas más toneladas de otro tipo de cargas. En Veracruz en particular somos número 1 en vehículos. Entonces también es importante decirlo. Obviamente ha habido algunos vaivenes porque cambia también la industria automotriz. Hoy en día tenemos más coches chinos, antes no los había. Y obviamente eso nos afecta y sube un poco la estadística en el Pacífico. Y como es un sistema portuario nacional, pues obviamente no tenemos problema con ello. Agradecemos que sigan viniendo carga, así sea para el Pacífico o por el Golfo. Y ahora con el interoceánico, pues también la idea es probablemente pasar del Pacífico hacia el Golfo y poder llevarlo hacia Europa, los productos asiáticos. Actualmente estamos trabajando en el proyecto de la ampliación de la nueva aduana porque como lo platicamos al principio, la modernización del puerto es una de nuestras obligaciones conforme a nuestro título de concesión. Entonces estamos trabajando ya en ampliar 4 carriles para importación, vamos a ampliarlo a 17 carriles de importación. Teníamos un carril de exportación y lo vamos a ampliar a 4 carriles. Ya estamos nada más en proceso de equipamiento de la aduana. Esperemos que poder dar buenas noticias para el próximo año que ya esté operando al 100%. En tema legal, ¿qué tipo de contratos maneja la Cipona Veracruz? Bueno, la Cipona Veracruz es una administradora portuaria, entonces maneja 3 tipos de contratos. Maneja contratos mercantiles, maneja contratos administrativos y maneja contratos civiles. Entre los contratos mercantiles, aquí viene lo importante y por ahí el doctor me preguntaba hace rato, tampoco lo veo por ahí, pero bueno, me preguntaba hace rato cómo le hacíamos para que un privado participe en el puerto. Lo que nos maneja la ley de puertos y su reglamento son contratos de cesión parcial de derechos, que son contratos mercantiles que celebramos con un particular. Y en este contrato, ¿qué hacemos? Le damos
como si fuera un arrendamiento. Le damos un espacio donde ellos se comprometen a invertir sobre el espacio y a operar una terminal portuaria o una instalación portuaria, dependiendo de su giro de negocio. Aquí ¿a dónde llegamos? Llegamos a la Dirección General de Puertos, que más tarde nos dirá sus atribuciones, donde ellos tienen que registrar y validar que el contrato va conforme a nuestro título de concesión y conforme a la Ley de Puertos y su reglamento. Ahí es donde entran los particulares, aparte de los servicios portuarios y los servicios conexos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, los servicios portuarios son los servicios a los buques, y los marca la Ley de Puertos y su reglamento específicamente cuáles son, y los conexos son los servicios a todo lo demás, a las terminales, a la carga, etcétera. ¿Algún ejemplo de conexo para que se den una idea? Pues consolidación de mercancías. Abres un contenedor, vacías, mueves, vuelves a acomodar, vuelves a cerrar el contenedor. Eso es un servicio conexo. Un servicio portuario, bueno, avituallamiento a la embarcación. El capitán me manda a pedir todo lo que necesita para avituallar el barco para su siguiente travesía, y entonces ahí entra un prestador y le ofrece todo este tipo de servicios. También importante, como somos una empresa de gobierno, tenemos contratos de obra pública y contratos de adquisiciones y servicios del sector público. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier servicio que queramos contratar u obra que queramos realizar tiene que cumplir con los requisitos legales de la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones y Servicios a las mismas. Esto quiere decir, no podemos contratar a quien nosotros se nos ocurra, tenemos que hacer concursos públicos para contratar los recursos. Aparte de que tenemos que administrarnos por un programa presupuestal establecido por la Secretaría de Hacienda. Esto puede ser bueno porque obviamente te genera un control, pero a veces eso disminuye un poco la agilidad y esta pues diversidad que tiene que tener el puerto de inversiones más rápido para poder crecer al ritmo acelerado que crecen los puertos mundialmente. Algunas leyes que nos intervienen, pues obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la principal, porque ahí basa que los puertos pues obviamente son una actividad primordial del Estado y que nadie más lo puede hacer más que el gobierno. La Ley Federal de Entidades Paraestatales, como les comentaba, que era una empresa paraestatal. La Ley General de Sociedades Mercantiles, por ser una SADCB. La Ley de Puertos y su reglamento, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y su reglamento, la Ley de Obras, la Ley de Adquisiciones, la Ley Aduanera, que no voy a entrar tanto en el tema de recintos porque creo que hay otras ponencias que van a especificar respecto a ello. Me voy a dedicar solo al tema de puertos, el Código Civil Federal, el Código de Comercio, entre muchas otras que tienen que ver con todo el tema portuario. Aquí en Veracruz, bueno, tenemos empresas de todo tipo. Como les decía, algunos representantes incluso aquí, tenemos empresas de carga general, tenemos empresas de fluidos, tenemos empresas de contenedores, tenemos empresas de granel agrícola, de granel mineral y de automóviles. Aquí es donde entra mucho el tema de la aduana y de la ley aduanera. ¿Por qué? Porque obviamente cada una de estas empresas tendrá que solicitar su autorización como recinto fiscalizado autorizado. ¿Por qué? Porque, pues como sabemos, el recinto fiscal solo es la aduana, el recinto fiscalizado autorizado son los particulares que pueden manejar carga de comercio exterior. Pero eso ya es algo que ellos se tienen que comprometer con nosotros de obtener, y ellos tienen que administrar su recinto fiscalizado. Como todas las empresas privadas, o bueno, particulares como SADCB, tenemos también proyectos de responsabilidad social. En este caso les traigo un proyecto que ha sido muy sonado, que lo han visto en las noticias, que es la Plaza del Heroísmo Veracruzano. ¿De qué trata esta situación? Obviamente para nosotros es no usar recursos para seguir mejorando el puerto y para poner una nueva terminal o para poner una nueva instalación portuaria, una nueva maquinaria. Pero ¿qué pasa? Nosotros también tenemos responsabilidad social. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que, lo que nos ordenó en nuestro manifiesto de impacto ambiental cuando hicimos nuestra ampliación del puerto, es devolverle espacios a la ciudadanía. ¿Esto qué es? Obviamente, la relación puerto-ciudad es muy importante, como lo dije desde el principio. Entonces, hay que devolver un poco de los espacios que estamos tomando, que obviamente hay camiones, hay pipas, hay personal haciendo fila en los accesos de los puertos, hay tráfico. Bueno, pues vamos a regresarle un poco a la ciudad, ¿no? En este caso estamos construyendo una plaza, no es una plaza comercial como Plaza Américas o como Santa Fe, etcétera, es un parque. Es un parque para la ciudadanía que tiene 14 hectáreas, del cual aproximadamente el 50% van a ser áreas verdes. También incluye un colector pluvial, como lo veían en el pequeño video anterior, que va a ayudar al sistema pluvial del centro histórico para evitar las inundaciones en el centro de Veracruz. Entonces es importante señalarlo porque al final del día
pues estamos ayudando a la ciudad, no solamente la estamos afectando, luego nos dicen, no, es que ustedes solo contaminan, solo, no, en realidad tratamos de hacer programas sociales, tenemos unidades de impacto ambiental, donde tenemos generación de plantas que están en peligro de extinción, etcétera. Entonces, pues sí, la verdad es que el puerto es un lugar bien interesante que muchas veces lo dejamos de lado. Nos vamos de la ciudad al mar, pero siempre hay un puerto porque si no, no tiene dónde llegar la carga. Y esa logística entre el barco, el puerto y la ciudad es lo más importante en todo lo que estamos platicando hoy en día. Sobre todo en este tipo de congresos, que es importantísimo dar a conocer todos estos avances. Pues bueno, sería todo de mi parte. Estamos a la orden si tienes algún comentario. Gracias. Licenciado, por favor, no se vaya tan lejos porque va a recibir su reconocimiento. Quiero pedir al doctor Dante Cisneros que suba al presidium para entregarle su reconocimiento. Muchas gracias. Centro Universitario de Estudios Jurídicos y el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho otorga el siguiente reconocimiento al licenciado Jaime Lara Carrión por su valiosa participación en el Congreso Nacional de Derecho Marítimo, Portuario y Aduanero con el tema Contexto histórico y legal de las administraciones portuarias integrales, llevado a cabo en el puerto de Veracruz los días 8 y 9 de noviembre de 2024, expedido en el puerto de Veracruz el día de hoy, 8 de noviembre de 2024. Muchas felicidades y muchas gracias. También no solamente aquí, quería hacer una pregunta que a mí me quedó y he estado observando y que tú lo mencionaste. ¿Por qué si el puerto no solamente es bonito, hermoso y tiene mucho tráfico, por qué no tenemos precisamente, no nos llegan buques de turismo? Sí, el tema turístico, bueno, básicamente el problema de la industria de los cruceros es que ellos necesitan un circuito turístico, que es muchas veces un barco llega a un sitio y obviamente ya tienen ellos que ofrecerle ahora sí que a sus tripulantes y a sus clientes un circuito turístico de qué van a hacer cuando lleguen a esa ciudad. Entonces, si uno solamente les ofrece, no, pues llegas y pasas en el centro histórico, pues obviamente a lo mejor lo disfrutas 1 o 2 horas, pero el barco se queda 12 horas. Entonces, lo que hacen en otras ciudades del mundo es que hacen circuitos turísticos. A lo mejor el muelle no se encuentra pegado a la zona turística de la ciudad o del país donde estás atracando. No obstante, se hacen circuitos turísticos en que a ti te bajan del barco, te suben a una camioneta y te llevan al Tajín, un decir. Te suben a una camioneta y te llevan a los rápidos en el río Filobobos o donde se les ocurra que sea lo más cercano. Pero obviamente todo esto tiene que llevar una logística con migración, una logística con el gobierno del estado, una logística con el ayuntamiento o incluso paseos a San Juan de Ulúa, paseos, etcétera, ¿no? Todo ese circuito turístico es lo que creo que a Veracruz le está haciendo un poquito falta esa coordinación entre los 3 niveles de gobierno para poder atraer todo esto. Y obviamente a los privados, ¿no? También las empresas privadas que se animen a traer la inversión necesaria para traer este tipo de negocios. Claro, muchas gracias, porque sí, lo que dices, tiene toda la infraestructura, Veracruz como estado, para hacer cualquier corredor muy, muy importante. Pues lo dejamos aquí en tintero para las autoridades y hasta para la Cámara y hasta para todos los interesados, ¿no? La iniciativa privada. Muchas gracias. Gracias.